Bueno, comenzamos esta serie de ejercicios de práctica sobre circuitos de primer orden, en este caso circuitos RL sin fuente. Este tipo de ejercicios se llaman así porque al momento en que se queda solamente el inductor cargado junto con el resto del circuito, ya no hay una fuente adicional que esté suministrando energía a esa parte del circuito. Por eso es que se les llama así, circuitos RL sin fuente. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. El siguiente ejercicio es tomado del libro de William Hyde, Análisis de Circuitos en Ingeniería, en su novena edición. Dice así, el ejercicio 22, con la suposición de que el interruptor en el circuito de la figura 857 ha estado cerrado durante un largo tiempo, que esta frase es muy característica y que se debe interpretar que cuando un enunciado de un ejercicio de este tipo dice que ha existido una condición del circuito durante un largo tiempo, lo que esto significa es que el circuito se encuentra en estado estable. Es decir, el circuito ya no tiene una etapa transitoria, sino que ya se encuentra en una respuesta forzada o una respuesta de estado estable. Bueno, para este ejercicio entonces nos dice que calculemos la corriente en el inductor en parte A, el instante inmediatamente anterior a la apertura del interruptor. Bueno, para esta sección A lo vamos a identificar de esta forma. La corriente en el inductor exactamente en el instante previo a la conmutación o la apertura del interruptor es igual a la corriente en el instante cero. Esto se coloca de esta manera justamente para hacer alusión de que el inductor se opone a cambios abruptos en la alimentación, en este caso, la alimentación de la corriente. Por eso es que la corriente exactamente en el instante previo al cambio va a ser la misma corriente en el instante exacto del cambio. Eso es lo que significa este negativo que hemos colocado arriba de este cero para indicar que esto es el instante previo al cambio. Y este cero aquí en el subíndice significa el instante de cambio como tal. Esa es la diferencia. Incluso si lo colocáramos aquí a la derecha, eso va a ser igual a la corriente en el inductor en el instante posterior al cambio. Y lo colocaríamos así con eh, un símbolo de cero positivo. Ok, entonces eso es lo que me están solicitando en esta primera etapa del ejercicio. En la segunda etapa del ejercicio, me dice B que se calcule la corriente en el instante inmediatamente posterior a la apertura del circuito, que es lo que ya habíamos hecho referencia, ¿verdad? La corriente en el inductor, que en este caso sería IL de T es igual a la corriente en el instante del cambio por base exponencial menos t entre tau, que recordemos que tau es la constante del tiempo que nos marca justamente el comportamiento de la curva de descarga del inductor. Bueno, también me colocan una pregunta C que dice básicamente evaluar qué está pasando en el interruptor cuando T es igual a 15.8 microsegundos. Hay una pregunta D que es lo mismo, evaluar, pero ahora para 31.5 segundos. Y hay una pregunta E, evaluar qué está pasando para 78.8 microsegundos.
Entonces, bueno, vamos a ir procediendo en la resolución de este ejercicio de igual manera, desde la parte A del enunciado hasta la parte E del enunciado. Y al igual que hicimos anteriormente en los ejercicios RC, en este tipo de casos, primero hay que hacer un análisis de la etapa donde T es menor a cero, es decir, la etapa donde el interruptor está cerrado. Es decir, estamos analizando la etapa previa al cambio. Y vamos a redibujar por acá cómo nos quedaría este circuito, pero antes de que se haga la apertura, es decir, cuando el interruptor está cerrado. Aquí es donde iría este interruptor. Como ven, lo dibujamos cerrado. Y aquí iría el inductor. Aquí tenemos una resistencia de 300 ohm, una resistencia de 220 ohm y el inductor se mide en henries. En este caso son 2 henries. Vamos a marcar que lo que andamos buscando es acá esta corriente en el inductor. Eso es lo que andamos buscando. Pero bueno, recordemos cuál es el comportamiento de un inductor. Un inductor es un elemento almacenador de energía, aquí que estamos trabajando en corriente directa, que él comienza a recibir energía y cuando él llega a su tope máximo de capacidad de almacenamiento de energía, el inductor va a tener un comportamiento de un circuito en corto. Entonces, cuando él está completamente cargado, se comporta como un circuito en corto, de un cortocircuito, lo mismo. Bueno, ¿qué significa eso? Que este diagrama va a cambiar y ahora vamos a representarlo cómo me quedaría el circuito, pero considerando que ahora en la posición en que estaba el inductor, lo que vamos a colocar es un cable que justamente es el que me hace el cortocircuito, porque ese cable básicamente me está generando que tengamos una ruta o una rama de ese circuito por donde la corriente se va a ir, porque con ese cable que estamos cortocircuitando las terminales del inductor, la corriente va a irse por ahí. Nos volvemos a completar, este mide 300 ohm, 220 ohm y ya no colocamos los 2 milihenries porque repito, como ya asumimos que, y aquí lo podemos poner como una aclaración, cuando el inductor ya está cargado, ¿ok? Cuando el interruptor ya está cargado, se comporta como un circuito en corto y entonces el diagrama queda de esta manera. Ahora, ¿cuál va a ser el comportamiento de la corriente? La corriente va a salir por esta dirección marcada aquí desde la fuente. La corriente va a llegar a este nodo inicial. Una parte de la corriente va a venir por la resistencia de 300 y otra parte de la corriente, aquí vamos a corregir este símbolo así, de resistencia. Decíamos que una parte de la corriente viene hacia el frente y aquí es donde hay que analizar detenidamente. Cuando la corriente llega a este nodo, la corriente tiene dos posibles caminos. La corriente puede bajar o la corriente puede irse por el camino de el frente, donde está el cortocircuito. En estos casos, la corriente siempre va a buscar
el recorrido que le ofrezca una menor resistencia. Y en este caso, por un lado tengo 220 ohms y por otro lado no tengo resistencia, porque es un cable cortocircuito que me permite que la corriente siga circulando por ahí. Entonces lo que voy a tener es que toda la corriente se va a venir por este sector y de manera práctica esta resistencia de 220 no se está quedando aislada y por lo tanto no tiene ningún nivel de afectación sobre el resto del circuito. No hay ninguna caída de voltaje y de manera práctica la podemos suprimir del análisis. Ahora, yo necesito, que es lo que ando buscando, conocer cuánto es esta corriente IL. Entonces veamos que esta corriente, eh, incluso si redibujamos el circuito de esta forma, ya anulando el símbolo de la corriente, perdón, el símbolo de la resistencia que quedó aislada, vean lo que estaría pasando por acá. Tengo esta resistencia y ahora el recorrido me queda de esta manera, ¿ok? Me queda de esta manera. Tengo una resistencia de 300 ohms y vean lo que está sucediendo en este caso. La corriente sale de la fuente, la corriente llega a este nodo y aquí la corriente va a volver a hacer la misma pregunta. Tengo por delante dos caminos, dos recorridos. Un camino me está ofreciendo 300 ohms de resistencia. El otro camino no me está ofreciendo ninguna resistencia. Entonces, toda esta corriente se va a venir por todo este recorrido y llega de nuevo a la fuente. ¿Qué efecto estamos viendo aquí? Que esta resistencia de 300 también me está quedando aislada, porque la corriente tiene dos posibilidades de camino y siempre se va a ir por el camino que le ofrece menor resistencia. Entonces veamos que yo ando interesado en encontrar cuánto es la corriente que pasa por la sección donde está el inductor. Y ahora podemos pues ver fácilmente que en esta sección la corriente es la misma corriente de la fuente 4 miliamperes, que es la misma corriente que va a estar presente en el instante cero, que es el instante del cambio. Ya con este dato de cuál es la corriente que pasa por la sección del inductor en el momento previo a que se haga la apertura del interruptor, ya podemos llegar a una segunda etapa, que ahora la etapa de análisis va a ser para T mayor a cero, es decir, cuando el interruptor está abierto, ¿ok? Ya el interruptor fue abierto. Entonces vamos a ver esto cómo me modifica el diagrama de circuito. Yo voy a copiar de aquí mi diagrama original, el que tenía el circuito con el interruptor cerrado. Vamos a copiarlo aquí y vamos a ver qué pasaría en el instante en que el interruptor, que está por acá, el interruptor se abre. ¿Ok? El interruptor se abre en T igual a cero. Ese es el momento del cambio. Entonces veamos que la corriente que estaba aquí fluyendo desde la fuente, esta corriente ahora ya no va a tener el camino de frente para poder circular porque el camino fue cortado, el interruptor fue abierto.
Entonces, toda esta corriente va a estar circulando aquí a través de esta resistencia de 300 y para todos los efectos prácticos, esta sección a la izquierda de estas líneas punteadas es una sección que está quedando desconectada. Esa sección queda desconectada. Y aquí es entonces donde se cumple lo que hablamos al principio, que yo voy a tener un inductor en presencia de una resistencia y ya no tengo el efecto de ninguna fuente que esté alimentando esa parte del circuito. Entonces aquí estoy llegando a un circuito modelo RL. ¿Quién es ese circuito modelo? Es cuando yo tengo una resistencia y tengo un inductor, nada más. Cuando entonces yo tengo este efecto, yo voy a tener que la corriente que estaba almacenada aquí en el inductor, esta corriente va a irse a descargar a la resistencia. Esta corriente, en este caso, es la misma corriente ahora, la corriente del inductor para cualquier T que queramos ir analizando en qué tiempo se va descargando esa corriente almacenada en esa resistencia. Para eso necesitamos encontrar la constante del tiempo de descarga. El circuito me quedaría entonces acá con una resistencia y aquí con un inductor. La resistencia es de 220 ohms y el inductor es de 2 milihenry. Y nosotros sabemos, de acuerdo a la fórmula de la teoría, que en este caso la tau o la t de constante del tiempo es igual a el valor del inductor entre el valor de la resistencia. En este caso, tendríamos 2 mili entre 220. Vamos a la calculadora a ver cuánto sería eso. Eh, Sería 2 elevado a la menos 3 entre 220. Y veamos lo que eso nos da, ¿verdad? Me da 0.00000909091. Bueno, ese número así, con esa cantidad de ceros, lo vamos a representar, pero con prefijos matemáticos. Entonces, en este caso, si lo visualizamos de esta forma, con prefijos matemáticos, me quedaría de esta forma, como 9,09x10 a la menos 6 segundos, o lo que es lo mismo, 9,09 microsegundos. Esa es la constante de el tiempo. 9,09 microsegundos. Este es el tau. Esta es la constante del tiempo. Y ya con eso entonces podemos plantear la expresión de la corriente en el inductor para cualquier t mayor a cero. Es decir, un tiempo que esté sucediendo después de que el interruptor se abra. La expresión es que la corriente en el inductor de T es igual a la corriente en el instante cero por base exponencial menos T entre tau, amper, ¿verdad? Porque es una corriente la que estamos calculando. En este caso, si sustituimos valores, la corriente en el instante cero, vamos a ir arriba a recordar cuánto es lo que nos había dado. El dato está acá, nos había dado 4 miliamperes. Esa es la corriente en el instante cero, 4 miliamperes. Entonces vamos a colocarlo por aquí. Eh, el mili lo vamos a agregar en la indicación de la unidad.
Y esto lo vamos a multiplicar por eh, menos T entre el tau, que es 9.09 microsegundos. Y esta es la expresión con la que respondemos la sección B del ejercicio. ¿Se acuerdan que el ejercicio tenía una serie de incisos para pedir la respuesta? De hecho, que la respuesta A del ejercicio es esta, ¿verdad? Esta es el inciso A, que es la corriente en el instante previo a que se abra el interruptor, nos da 4 miliamperes. Ahora, la expresión que me muestra cuánto sería la corriente después de que se abre el inductor es esta. Ahora, la sección C, el inciso C del enunciado de la pregunta, nos pedía evaluar para T igual a 15.8 microsegundos. Vamos a entonces a evaluar por aquí. Evaluar T igual a 15.8 microsegundos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Volvemos a plantear la expresión, pero donde va T, ahora vamos a colocarlo como 15.8 microsegundos, dándonos entonces aquí 4 por a la menos T, pero ahora T es 15.8 micro y el tau es 9.09 micro. Y todo esto por el miliamper. Metamos todo esto a la calculadora y eso nos da 4x10 a la menos 3 por, vamos a poner esto aquí para mayor precisión de la calculadora, vamos a poner esta parte entre paréntesis. 4 base exponencial menos 3, que es el mili, por base exponencial menos, abrimos la fracción 15.8 entre 9.09. Vean que estoy metiendo aquí los datos sin necesidad del micro porque entre ellos se simplifican. Y todo esto nos da 703.36 microamper, porque es una corriente la que estoy calculando. ¿Ok? Entonces, este es mi primer dato de cómo podemos ver la descarga inicial que se ha tenido. Había un inciso D que lo que nos pedía era evaluar T para, vamos a buscarlo aquí arriba, evaluar T para 31.5 microsegundos. 31.5 microsegundos. Entonces se repite exactamente el mismo proceder. ¿Cuál es la corriente en el inductor cuando T es igual a 31.5 micro, que es igual a 4 por E? Y igual ponemos aquí la expresión, en este caso T es 31.5 entre el tau, que es 9.09 micro también miliamper. Vamos a sustituir esto en la calculadora, que básicamente es sustituir aquí en el numerador de la potencia. Y ahora vamos a tener aquí un 31.5. Y veamos que nos está dando 125.05 microamper. ¿Ok? Entonces, como vemos, una corriente inicial, cuando T es igual a cero, que nos dio 4 miliamper, luego la evaluamos
Ya entonces ella se descargó a 703 microamperes y ahora está más descargado en 125 microamperes. Y finalmente hay otro inciso de pregunta, una parte E, que nos decía, bueno, ¿cuál va a ser la corriente para T igual a 78.8 microsegundos? Entonces vamos a evaluar para T igual a 78.8 microsegundos y procedemos exactamente de la misma forma. ¿Cuál es la corriente en el inductor cuando T es igual a 78.8 micro? En este caso va a ser 4 base exponencial 78.8 micro entre 909 micro miliamper. Y si todo esto lo metemos en la calculadora, esto nos estaría dando 78.8. Bueno, ven que es una corriente ínfima, ¿verdad? Sumamente pequeña. 687.41 nanoamper. Nanoamper, o sea, algo muy, 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 muy corto y ha seguido aquí la tendencia a seguir descargándose. Entonces, como podemos ver, si esto lo representáramos en un gráfico XY, donde el X es el tiempo y el Y es la corriente, lo que encontraríamos es que había un valor original de 4 miliamperes y, y que ese valor original, cuando aquí lo comenzamos a evaluar, segundo por acá, aquí se comienza a evaluar, la curva va a tener este comportamiento. Aquí va a tener una descarga eh, en el instante de 15.8 microsegundos. Ahora se descargó a 703.36 microamperes. Igual si seguimos más o menos por aquí para 31.5 microsegundos. Ya ahora aquí el valor ha decaído a 125.05 microamperes. Y ya si nos vamos acá eh, para un T pequeño, pequeño, pequeño de 78.8 micro, si logramos representar eso acá para todos los efectos, aquí el inductor ya está plenamente descargado, 687 nanoamper, que recordemos es x10⁻⁹. Entonces se cumple el comportamiento esperado de que la corriente inicial comenzó a descargarse. Esperemos que el ejercicio haya sido del todo claro.